Pasamos ahora, dentro de la tradición occidental, a analizar la estancia de la Señatura con el fresco de Rafael conocido como La Disputa del Sacramento, que creo que todos vosotros conocéis bien por haberlo visto ya muchas veces. Nosotros, como católicos, hablamos mucho de la Iglesia y podríamos elegir una infinidad e incluso más de imágenes que tuviesen relación con la Iglesia. ¿Por qué he elegido precisamente esta? Porque me he planteado una afirmación del Sacrosanctum Concilium X, que normalmente resumimos en la frase o eslogan: la Iglesia es la Eucaristía y la Eucaristía es la Iglesia. Esto es lo que dice el texto. De la liturgia y especialmente de la Eucaristía deriva la gracia hacia nosotros, como de una fuente, y se obtiene con la máxima eficacia la santificación de los hombres y la glorificación de Dios en Cristo, y hacia la cual confluyen como resultado final todas las demás actividades de la Iglesia. A loro fine tutte le altre attività della Chiesa. Quindi mi è sembrato che in questo affresco... Creo que este es el mensaje que encontramos en este fresco de Rafael de la estancia de la Señatura. Todas estas cosas que os digo las tomo del libro de Giovanni Reale, y especialmente de la tesis doctoral de Pfeiffer, quien ha estudiado de forma especial este fresco. Y siendo Papa Julio II, encargó a Rafael la decoración de la citada estancia de la Señatura. Os recuerdo que el Papa Julio II mandó realizar este fresco para su biblioteca privada. Detalle sin duda a tener en cuenta, pues cuando nosotros visitamos las estancias de Rafael, las consideramos un museo, cuando en realidad fueron creadas en un contexto muy preciso. Era la biblioteca del Papa. Estas estancias fueron pintadas entre los años 1500 y 1514 y se encuentran dentro de los museos vaticanos, en esta zona, y muy cerca de la Capilla Sistina. Aquí es donde se encontraba la biblioteca del Papa. Va bene, insomma, la biblioteca del Papa stava lì. Se la guardiamo con attenzione... Si observamos con atención, nos daremos cuenta de su contenido. En una pared vemos el Parnaso. Nosotros añadiríamos que el mundo de los poetas, pues realmente es así, donde tenemos a Apolo tocando la cítara en el centro. En la pared contigua vemos la conocidísima Escuela de Atenas, con Platón y Aristóteles en el centro, el mundo de la filosofía. Si nos giramos un poco, encontramos de frente a la Escuela de Atenas el gran fresco de la Disputa del Sacramento, que es el que nos interesa, y en la otra pared, la que está enfrente del Parnaso, tenemos las tres virtudes teologales, como son la fe, la esperanza y la caridad. Debemos imaginar que para un intelectual, el Papa en este caso, que se encontrase en el centro sobre una mesa en la que consultaba sus libros, este concepto de la poesía, la filosofía, la teología y las virtudes teologales giraba a su alrededor, le llenaba siempre su campo visual y le comunicaba y evocaba el significado profundo de algo tan importante como el conocimiento del misterio. Como nos dirá el fresco de la Disputa del Sacramento, el gran conocimiento del misterio no es en realidad una contemplación teórica de las verdades de la fe, sino llegar a formar parte del cuerpo de Cristo, es decir, ser Iglesia. Y esto es algo que se consigue especialmente por medio de la adoración de la Eucaristía. Luego veremos cómo se desarrolla esta idea. Veamos ahora los frescos uno por uno. Aquí tenemos las tres virtudes teologales. Vemos la fe, la esperanza y la caridad. Podríamos analizar también los símbolos, pero no tenemos tiempo. Aquí vemos el Parnaso,
donde en el centro encontramos al personaje de Apolo tocando la cítara, un instrumento que ya no usamos hoy, una especie de mezcla entre el violonchelo y la cítara, como es el laúd. Resulta muy curioso este personaje, pues quien conoce algo de filosofía sabe que Apolo es un dios relacionado con la racionalidad. En este fresco es asociado a una actividad artística. Normalmente en la filosofía se asocia a lo dionisíaco, resultando un poco extraña esta asociación. ¿Qué nos quiere decir Rafael y los teólogos que le han encargado la realización de este fresco? Algo muy importante, que si alguien investiga por medio de la emoción y el sentimiento, es decir, el talento artístico, este mundo, al final lo encuentra lleno de orden. Esta es la típica idea filosófica griega de lo que podemos denominar armonía. Es decir, no se trata de que la razón sea contraria al sentimiento o que lo sensible sea contrario a lo inteligible, sino que si uno lleva hasta el final la sensibilidad, lo que le transmite la realidad, si la sabe ver en su totalidad, es que todo es racional. Nosotros diríamos hoy que el mundo es un proyecto inteligente. No se trata de algo casual, sino que si lo observamos con detalle, veremos que está regido por una armonía, como un instrumento que suena bien. Por eso, vemos que la poesía es considerada no solo como un ejercicio artístico del ser humano, sino como algo que por medio del ejercicio de los sentidos nos permite llegar a entender la gran armonía que existe en el mundo. Estamos, por tanto, ante una primera imagen de la Iglesia. Resulta muy interesante ver en Rafael la idea típica del Renacimiento de la semilla del Verbo. Es decir, que Dios ha sembrado por todas partes la semilla de su palabra. Nosotros diríamos hoy que lo ha hecho en las demás religiones, en la filosofía, en la poesía y en todas las actividades del hombre, sembrando la semilla de la verdad. ¿Qué es lo que hace la Iglesia? No hace sino recoger esta semilla y la orienta, no la inventa, sino que sabe encontrarla allí donde se encuentra. Aquí vemos el gran fresco de la Escuela de Atenas, donde en el centro están Platón y Aristóteles, de los que muestro un primer plano para verlos mejor. Siempre se ha dicho que Platón hace referencia al mundo de las ideas, al mundo superior, mientras que Aristóteles le dice que no, que contemplemos el mundo de la realidad concreta en todas sus manifestaciones. Es muy conocida la idea de que no estamos ante realidades que se enfrentan la una a la otra, sino que se complementan entre sí. Platón, el personaje principal de la escena, sostiene que lo que cuenta es lo que está en el cielo, el mundo de las ideas, mientras que Aristóteles sostiene que, siendo importante el mundo de las ideas, están en relación directa con las cosas de la realidad concreta. Es decir, el verdadero conocimiento consiste en reunir la verdad experimental de los fenómenos con la mirada hacia las alturas. Dei fenomeni con il guardare verso l'alto. Voi sapete come ogni... Sabemos que la cultura que no tenga en cuenta estas cosas termina en la fractura. Nuestro mundo es un ejemplo claro de divorcio entre los fenómenos y el mundo de las ideas. ¿Por qué debe interesarnos este tipo de planteamientos? Porque retoma todo lo que habíamos visto en el Parnaso, que si el hombre es honesto en sí mismo y busca la verdad, también él puede ser considerado, como lo son estos filósofos, una imagen de la Iglesia. Llegamos ahora a nuestro fresco, conocido como la disputa del sacramento. He encontrado una acertada cita de San Agustín que aclara el sentido de la palabra disputa. Nosotros normalmente pensamos que se trata de una disputa teológica, con una serie de personajes que discuten entre ellos y se intercambian ideas de forma apasionada. Pero realmente lo que dice San Agustín en las Confesiones es esto. Todo esto, se refiere San Agustín a la creación en esta cita, nos lo enseña discutiendo, en latín noviscum disputas, donde ya vemos que la palabra que usa es también disputas, que traducimos como discutiendo.
No se trata de una disputa, sino que es el propio Dios quien discute. Volviendo a la cita. Todo el misterio del mundo nos lo enseñas discutiendo con nosotros, oh Dios nuestro, en tu libro y en tu firmamento, para que distingamos cada una de las cosas en admirable contemplación, si bien sea todavía por señales en el tiempo, en días y en años. Es este el sentido que, según Reales, se debe dar a la palabra disputa. No se trata de una discusión entre teólogos situados en el ámbito de las cosas sensibles, como luego veremos, sino que lo que aquí se habla es la disputa del sacramento, porque Dios discute con nosotros, es decir, nos informa por medio del firmamento, del libro de la creación, pero especialmente por medio de la señal principal, como es la Eucaristía, de todo lo que hace por nosotros. Por tanto, es Dios quien establece la disputa con los hombres. Esta sería la interpretación de la disputa del sacramento. Sin duda, muy interesante. Estamos ya delante de nuestro fresco, que todos vosotros conocéis muy bien. En una primera aproximación, lo vemos dividido en dos niveles. Pero quien conozca bien esta obra, le digo que yo he escuchado a muchas guías de los museos vaticanos caer en la trampa de los dos niveles. Pues parece una tarta cortada en dos trozos, donde vemos en la parte inferior la Eucaristía y la llamada Iglesia militante, con la Eucaristía en su cima, mientras que en la parte superior vemos a la Iglesia celestial con Dios, la Virgen María, San Juan Bautista y la comunión de santos y ángeles. Esta es la forma en la que parece que está realizada esta obra. Yo he hecho en casa unos fotomontajes con el Photoshop para intentar haceros comprender que los dos niveles son en realidad tres niveles. Veamos cómo se organiza la composición. Tenemos una realidad sobrecelestial. Recordemos que en la Biblia se habla de cielos, cuando Dios crea los cielos superiores e inferiores, o cuando Pablo nos dice que fue transportado al tercer cielo. Este es el tercer cielo, la realidad sobrecelestial, es decir, antes incluso de que fuesen creados el cielo y la tierra y las demás cosas, Dios ya existía en sí mismo. Aquí vemos una representación muy clara de la Trinidad. La Trinità, molto chiaro. Vedete, c'è il Padre. Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo que nosotros vemos de la Trinidad. Un cielo supercelestial que se divide en el centro y que se transmite a sí mismo por medio del símbolo de la presencia real en la Eucaristía. La presencia real de la Eucaristía. Por tanto, nosotros ahora vemos a la Trinidad adorando el cuerpo de Cristo. Estamos ante una de las teologías de la Trinidad más bellas y precisas que yo he visto. Pero continuemos. Este es el primer cielo, la realidad sobrecelestial. Pero tenemos un segundo cielo que podemos ver aquí, con una serie de santos, personajes todos del Antiguo Testamento, y con algunos personajes de los primeros tiempos del cristianismo. Los podemos identificar muy bien. El primero es claramente Pedro. Este segundo es Pablo, el rey David y todo un conjunto de personajes. Estos personajes son representados por Rafael en la realidad celeste como aquellos que viven ya la realidad del cielo, pero observando sus rostros, podemos ver que todavía sienten en su cuerpo el peso del esfuerzo de ser santificados, pues no han superado aún el hecho de integrar la divinidad con la humanidad. Tenemos también a estos personajes que dan sentido al fresco, incluyendo a los filósofos. A la izquierda vemos a tres personajes en la disputa del sacramento, en clara referencia al contenido de la pared de enfrente. Es como un richiamo a quello que c'è di fronte, ¿no? Se trata de tres filósofos que buscan la sabiduría en los libros, donde destaca este joven, un poco el emblema de este fresco, que parece decir: dejad de buscar en los libros, pues la verdad está en otro sitio,
mientras señala la Eucaristía. Se trata de la conversión de la mente que puede investigar el misterio de Dios, pero que en un cierto momento se pierde si no se dirige hacia el acto de fe. Este es el punto de partida de este fresco. È l'origine di quell'affresco lì. Poi ci sono tutta una serie di... Vemos además toda una serie de personajes que parecen estar discutiendo, pero en realidad no discuten entre ellos, sino que están contemplando el hecho de que Dios, por medio de su misterio, disputa con nosotros mostrándonos cuál es el secreto de toda su revelación. En la obra aparecen también otros personajes que podríamos considerar si tuviésemos tiempo, pero vamos a continuar, pues me interesa en realidad mostraros algunas cosas concretas. Y así, por ejemplo, os invito a analizar el modo en el que Rafael imagina y representa el Santísimo Sacramento en la custodia. Vemos la Sagrada Forma en el centro, con la imagen de Cristo crucificado en su interior, lo que supone un importante mensaje por parte de Rafael, muy cercano, por cierto, a lo que ya hemos visto en la tradición oriental, que la adoración del Santísimo Sacramento no es sólo una adoración de tipo estético, pues contemplar a Cristo significa ser asimilado a Él, y ser asimilado a Él supone convertirse en discípulo suyo. Ved que cito literalmente la misma frase de la otra vez. ¿Y por qué lo hago? Porque quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz y me siga. ¿Y qué significa ser crucificado? Significa estar dispuesto a perder la propia vida por causa de Cristo y de su Evangelio, con la esperanza de esta muerte nazca la resurrección. Es decir, que de la pérdida nace un nuevo hallazgo. Por tanto, en el centro de esta reflexión sobre este conjunto de personas reunidas en torno a la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de esta mirada que se concentra en la Eucaristía, encontramos el mensaje que nos dice que, como decíamos anteriormente, la Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía. ¿Y qué significa ser Iglesia? Significa reconvertirse en Cristo, aceptando las palabras de la cruz y aplicarlas a uno mismo, lo cual supone un planteamiento muy importante. Hay un último aspecto realmente bello que normalmente no se tiene en cuenta, pero que con este fotomontaje elemental que he hecho trataré de explicaros. La cosa curiosa es que mientras preparaba esta conferencia, fue elegido el nuevo Papa, eligiendo el nombre de Francisco. Observad lo que dice Rafael sobre cómo debe contemplarse el misterio de Dios, que está en el vértice de todo. Vuelvo atrás un momento para mostraros una cosa. Cuando nosotros contemplamos la estancia de la señatura, ¿qué es lo que vemos? Nos olvidamos de las virtudes teologales y vemos el Parnaso, el mundo de los poetas, la escuela de Atenas, el mundo de los filósofos, y la disputa del sacramento en este fresco. Debemos imaginar que somos el Papa que está leyendo sus libros en esta sala. Este fresco nos lleva a los dos anteriores, la búsqueda de la poesía y la búsqueda de la filosofía, quien por medio de los personajes que aparecen en la escena nos remite finalmente a la disputa del sacramento, por lo que la fuerza evocadora del conjunto es muy intensa. Vemos además que estos personajes se orientan siempre hacia el Santísimo Sacramento, lo que nos dice que quienes se encuentran más próximos al Santísimo Sacramento son también los que poseen un mayor grado de santidad. Son aquellos que se han transfigurado de tal modo en su vida que al contemplarlos uno se siente transportado hacia el sacramento. En la escena queda claro quién es el elegido a la hora de representar al más santo. ¿A quién ha elegido Rafael como el hombre más santo y por tanto más próximo al altar? Trato de acercaros la escena para que lo podáis ver mejor. Vemos a un frailecillo
que está pegado al altar. Los demás están cerca del altar, pero no como él, que está arrodillado y pegado al altar. Luego veremos con más detalle su posición. Mientras mira a estos tres jóvenes que se están arrodillando, a la vez que se establece un diálogo entre ellos y el frailecillo pegado al altar. Los tres jóvenes están unidos a este otro personaje, quien a su vez está unido a los filósofos de la escuela de Atenas, unidos a su vez al Parnaso. Vemos, por tanto, toda una unión realmente sugerente. Este personaje es llamado por estos tres, quienes a su vez son llamados por este personaje pegado al altar. Pasemos a verlo en detalle. Este señala el Santísimo Sacramento. Ved la mirada de estos tres jóvenes que están maravillados y se arrodillan, y pegado al altar vemos a San Francisco diciéndoles que la única cosa que deben hacer es juntar las manos, ponerse de rodillas y rezar, cosa que entienden los tres jóvenes y se ponen de rodillas para empezar a rezar. Queda claro que San Francisco nos dice que la recepción del misterio de Dios se concreta en la proximidad del altar, en los cuerpos que se arrodillan y en las manos juntas que se ponen a rezar. Es un planteamiento realmente extraordinario. Entre otras cosas, debemos tener presente que el título de Alter Christus en la tradición occidental no se le ha dado a ningún otro santo excepto a San Francisco, que fue considerado ya santo en vida, pero sobre todo la gente quería poner de manifiesto que contemplándolo a él se contemplaba al propio Cristo. Que guardando lui si guardaba a Cristo. Vemos, por tanto, cómo Rafael establece esta gran asociación entre Cristo presente en la Eucaristía y San Francisco, que es el Alter Christus, y que conduce a Cristo como ningún otro por medio de la proximidad al altar, la postura de rodillas y las manos juntas que rezan. Por medio de esta última imagen, que considero la síntesis de toda la estancia de la Señatura, y aunque nos estemos metiendo en un terreno inagotable con temas de una inmensa posibilidad de análisis, con la imagen, como decía, de este gran fresco que volvemos a ver juntos, estamos hablando, en mi opinión, y dentro del contexto de la estancia de la Señatura, de lo que es la Iglesia. Una Iglesia representada por este pueblo unido por el Espíritu Santo y que se reúne en torno al Santísimo Sacramento, quien a su vez santifica a este pueblo, quien recibe la señal de los santos que lo conducen hacia este símbolo, con especial referencia, tal como hemos visto, a la virtud de San Francisco, quien es considerado el más elevado entre todos los demás santos. No se trata de defender el buenismo, sino que buscamos siempre plantear en estos encuentros un poco de ecumenismo y, como ya os he dicho, se trata de respirar con dos pulmones, tratando de ver cómo las tradiciones son probablemente distintas, pues se han producido problemas históricos que han contribuido a su separación. Pero siempre hay que buscar un posible método que nos permita conocer bien las obras para que nos puedan hablar. De esta forma, comprenderemos que los temas propios de la tradición, tanto oriental como occidental, muy a menudo van de la mano, mucho más de lo que nosotros imaginamos y vemos, debido a nuestros motivos históricos de división. Esta sería, en cierto modo, la pequeña contribución que he querido daros al interpretar el misterio de la Iglesia en la tradición occidental y en la oriental. Muchas gracias. Grazie.